para que te conozcan. Trae tu bendición a los hermanos para que se fortalezcan. En general, Señor, bendícenos por tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, niños, vamos entonces a pensar en nuestro devocional de hoy. El título es Un buen testimonio. El título de nuestro devocional es Un buen testimonio. Y vamos a leer nuestra Biblia en Génesis 21, verso 22. Génesis 21, verso 22 al 34. Bueno, leemos esto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta ahora. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, muy bien, ese es entonces nuestro pasaje de hoy. Vamos a prestarle mucha atención a las cosas que hay allí. Lo primero, entonces vamos a tratar de entender el texto, como siempre. Encontramos aquí el deseo de Abimelech de ponerse de acuerdo con Abraham para el bien mutuo. Eso es lo primero que se nos menciona allí, que Abimelech viene con el general de su ejército se llama Ficol, y entonces vienen juntos para tratar asuntos con Abraham. El hecho de que venga con su general nos muestra que es una reunión oficial muy importante. La idea es que Abraham se comprometiera en hacerle bien a Abimelech y a su familia después de él, a sus hijos, a sus nietos. Pero uno se pregunta, ¿por qué un rey quería hacer trato con una persona como Abraham? ¿Por qué? Un rey, una persona tan importante, una persona poderosa, ¿por qué quiere hacer trato con una persona común, digámoslo así? Un rey normalmente tendría la capacidad de conquistar otras tierras y doblegar a las personas por la fuerza
o por su autoridad, porque es el rey. ¿Por qué razón Abimelech buscaría más bien hacer un trato con alguien? Una razón sería que Abimelech es un hombre sensato, un rey sensato, que no es un abusador. Esa podría ser una muy buena razón. Pero para no especular, el pasaje nos dice claramente cuál es la razón. Al final del primer verso que leímos, del verso 22, Abimelech dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. Esa es la razón que Abimelech le da. Eso es lo que Abimelech piensa. Y claro, recordemos que la vez anterior que lo menciona la Biblia, él había tomado a Sara para que fuera su mujer y Dios se le apareció en sueños y entonces unas cosas ahí fuertísimas porque Dios lo amenazó de muerte si no devolvía a esta mujer. Entonces, Abimelech sabe que Dios está con Abraham. El rey Abimelech podía ver en Abraham también la bendición que Dios le daba, cómo Dios lo cuidaba, cómo Dios estaba con él en todo lo que él hacía. Algunos dicen que aquí ya se empieza a cumplir esa promesa que Dios le había hecho a Abraham, como la que encontramos en Génesis 12:12, donde el Señor dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Engrandeceré tu nombre, es decir, que Abraham no era un nombre que pasaba desapercibido, sino que si se pensaba en Abraham, de inmediato venía a la mente, Dios está con él. Una bendición maravillosa. Entonces, lo más importante es resaltar que Abimelech podía ver en Abraham a Dios y que Dios estaba ahí en todo lo que hacía Abraham. Por eso, entonces Abimelech le propone un trato a Abraham, un trato donde Abraham se comprometa a hacerle bien a Abimelech, pensando en que Abimelech también le había hecho bien a Abraham. A este trato respondió Abraham que sí. Esto es muy bueno. Nosotros siempre deberíamos comprometernos a lo que es bueno, a lo que es correcto. Abraham respondió que sí juraría, que sí estaba dispuesto a cumplir tal cosa de hacerle bien a Abimelech y a su familia. Pero, en segundo lugar, aquí se trata un tema que al parecer había sido delicado entre ellos. Algo había ocurrido y en este momento entonces Abraham lo va a sacar a relucir, va a tratar el tema. ¿Qué es? Que los siervos de Abimelech le habían quitado un pozo de agua a Abraham. Esto es algo serio. El agua siempre ha sido un tema muy importante para la vida de las personas, para la vida de los animales. Nosotros hoy no tenemos tanto conflicto porque nosotros abrimos una llave y ahí sale el agua. Esto es por lo que han avanzado las sociedades y nos han traído este bien, pero en una finca y en tiempos anteriores, tener agua siempre ha sido sumamente importante, tener un pozo, una fuente, y esto también ha traído problemas entonces. Una persona que tenía mucho ganado, como Abraham, necesitaba agua, pero los siervos del rey Abimelech, según se ve, por lo que dice Abraham, abusivamente le habían quitado este pozo. Así que Abraham, con mucha sabiduría, le habla al rey de este asunto. Le menciona esta dificultad que ha tenido. Y ustedes ven las buenas relaciones que hay ahí entre ellos. Abimelech le dice, yo no sabía, usted no me había dicho, yo no me había enterado. Buenas relaciones. Entonces, por su parte, el rey le responde muy bien que no fue él el que le hizo este mal a Abraham. Así que, habiendo solucionado este impasse,
este malentendido, prosiguen a hacer un pacto, prosiguen a hacer un acuerdo y lo hacen según sus costumbres. Lo tercero que vemos entonces ahí es ese acuerdo. ¿Cómo hacen ese acuerdo? En cuanto a Abraham, Abraham le regala vacas y ovejas a Abimelech, mostrándole su buena voluntad, mostrándole que sí se ponía de acuerdo con él, mostrándole que hacía trato con él, que juraba hacerle bien a Abimelech. En particular, Abraham le regala 7 corderas con el fin de que Abimelech reconozca que ese pozo es de Abraham y por supuesto que le sea devuelto. Y así concluyeron el asunto. El rey volvió a su territorio, a la tierra de los filisteos. Y ya los 2 últimos versos nos muestran, en cuarto lugar, nos hablan de que Abraham se quedó en esa tierra muchos días, habitó como extranjero en la tierra de los filisteos. Muchos días, recuerden, muchos días, muchas veces no son meros días, sino años. La vez anterior que nos dijo que se quedó muchos días en un lugar, fueron 20 años. Entonces, no sabemos, ¿no? Puede ser un tiempo muy largo. Pero se quedó ahí muchos días en la tierra de los filisteos. Ahora, algo muy importante aquí, niños, préstenle atención. Se propuso adorar a Dios en ese lugar. Se propuso hacer una adoración que de alguna manera fuera pública. Es decir, que quiso adorar a Dios y dar testimonio de Dios en aquel lugar. Nos dice que sembró un árbol. Note que entonces, cuando uno siembra un árbol, la idea es quedarse ahí varios años, porque los árboles se demoran años en crecer. Y sembró un árbol ahí en Berseba, seguramente como señal para adorar ahí al Señor. Y nos dice que invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. En ese lugar, en el lugar donde sembró el árbol, lo puso como un lugar de culto, un lugar para adorar a Dios públicamente, que Dios se diera cuenta de lo que él estaba haciendo. Y por supuesto, no era él solo, era él, su familia, los suyos. Recordemos también que para este tiempo todavía no hay templo, el Señor no ha mandado a hacer el templo, así que las personas cuando le adoraban lo hacían de esta manera, más de manera familiar. Pero noten que aunque es familiar, podemos decir que Abraham lo quiere hacer como al aire libre. Quiere buscar al Señor de una manera que lo noten. Los hombres piadosos buscaban al Señor de esta manera. Abraham lo hizo entonces así públicamente. Empezó a morar entonces en ese lugar, sí, pero con la característica importante de que se veía que él hacía adoración pública a Dios. Ahora, algo bien interesante entonces es que nos damos cuenta que este capítulo empieza hablando del testimonio de Abraham, porque Abimelech dice, Dios está contigo. Este capítulo no, estos versos que tenemos hoy empiezan mostrando el testimonio de Abraham y termina mostrando el testimonio de Abraham. Empieza diciendo básicamente Dios está contigo y termina mostrándonos un Abraham organizando una adoración que si bien es familiar, se convierta en algo público, algo que lo noten sus vecinos. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el Señor Jesús? Bueno, niños y hermanos, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto es que un cristiano es alguien que en su testimonio evidencia las características de un hijo de Dios.
cuando Cristo salva a alguien, cuando Cristo viene a él. Eso es algo que se nota. Los demás pueden decir, Dios está con usted. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa persona se esfuerza por vivir cristianamente y por la adoración pública. Eso es parte de lo que hace Cristo en nosotros. Así nos transforma, así nos convierte en personas diferentes a lo que éramos antes. Ahora bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? Vamos a sacar 3 lecciones, ¿sí? Primero, que nuestros vecinos y amigos deben notar que Dios está con nosotros. Que nuestros vecinos y amigos deben notar que Dios está con nosotros. Eso es una lección importante. Si realmente somos cristianos, eso no es un asunto de solo palabras, sino de cosas que se ven, de actos, de hechos, de acciones, de maneras buenas y santas en las cuales se evidencia que Dios está con nosotros. En donde muchas veces, por la gracia de Dios, entonces, nuestros vecinos querrán el bien que nosotros tenemos, como aquí quería Abimelech el bien de Abraham. Pero el punto es que se note, que se sepa que Dios está con nosotros. Una segunda lección es que debemos ser buenos vecinos. ¿Mm? Debemos ser buenos vecinos. Es lamentable que los creyentes no sean buenos vecinos. Es lamentable y eso no debe ser así. De ninguna manera. Por el contrario, mire, Abraham lo era. Alguna vez en un devocional anterior, precisamente lo vimos, que él era un muy buen vecino y sus vecinos lo apoyaron en la guerra a la que salió. Ahora miren, aunque aquí hubo una dificultad con un pozo, al parecer Abraham lo dejó así por un tiempo. Ahora que se da la oportunidad, escuchen, con mucha sabiduría le habló a Abimelech acerca del abuso que habían cometido sus siervos y las cosas se van por buen camino. Así nosotros no debemos estar en peleas y en problemas con los vecinos. O que en el caso cuando hayan vecinos que son terribles, porque sí ocurre, entonces que los problemas no sean por causa de nosotros. Más bien, lo que nosotros debemos hacer es ayudar a los vecinos, hacerles bien a nuestros vecinos y muchas veces aguantarnos muchas cosas en aras de la armonía y sobre todo del testimonio cristiano. Así que cuando hayan problemas, cuando hayan dificultades, resolverlos sabiamente. La tercera lección es que debemos tener adoración pública para que Dios sea adorado y anunciado. Debemos tener adoración pública para que Dios sea adorado y anunciado. Eso es importante. Estas son cosas muy importantes. Ahora nosotros no hacemos como Abraham, por supuesto, estar por ahí en la calle, en un monte. Ahora el Señor para este tiempo formó su iglesia, entonces estamos pensando en la reunión de la iglesia, estamos pensando en nuestros cultos. Entonces tengan en cuenta esto. Nuestros cultos deben ser para estos dos asuntos: poner la gloria de Dios en alto
y mostrarle al mundo que Dios debe ser adorado. Dos asuntos muy importantes: adorar al Señor y hacerlo públicamente, que la gente pueda ver que nos reunimos, que le exaltamos y que hacemos allí, lo anunciamos. Es importante que la gente vea estas cosas, que el Señor quiere explicárselas, por qué hacemos lo que hacemos, evangelizarlos, disipularlos. Agradamos entonces así al Señor mientras estamos peregrinando en esta tierra. Como Abraham estaba de peregrino en la tierra de los filisteos, pero ahí agradaba al Señor. Nosotros, mientras estemos en este mundo, en esta tierra, debemos entonces agradar al Señor con estos asuntos. Hagamos oración y roguémosle entonces al Señor que podamos aprender estas lecciones muy bien. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje que nos permites analizar, por esta historia bíblica, Señor, de la cual podemos sacar lecciones para nosotros. Padre, gracias por esta historia de Abraham y de Abimelech. Y gracias por las lecciones que sacamos, Señor. Gracias porque aprendemos a ser buenos vecinos. Gracias porque aprendemos, Señor, a hacerles el bien. Gracias porque aprendemos, Señor, también a solucionar las dificultades con ellos de manera sabia, por tu palabra. Y por encima de todo, gracias, Señor, porque nos muestras que debemos tener un testimonio bueno, un testimonio que los vecinos lo noten, que se den cuenta que tú estés con nosotros. Bendícenos para que esto sea así. Danos tu gracia para que esto sea así. Y permítenos, Señor, a tu iglesia y los niños también, aprender a valorar el culto público, Señor, así como Abraham en su tiempo buscó la manera de invocarte, que nosotros veamos hoy que tenemos también maneras de hacerlo y lo hagamos y te busquemos con sinceridad, que busquemos agradarte, que busquemos, Señor, adorarte, y así por ahí mismo también que nuestro testimonio sea fuerte, que tengamos un testimonio también como iglesia, donde podamos explicar tu palabra, tus maravillas. Señor, bendícenos de esta manera, bendice los niños para que entiendan lo que es la vida piadosa, y así, Señor, por tu gracia, tráelos a tu Hijo, tráelos a la salvación y permíteles vivir también piadosamente. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, niños, gracias al Señor por su palabra. Voy a dejarles hoy dos preguntas. Una, ¿qué aprendemos hoy? La primera, ¿qué aprendemos hoy? Y la segunda, muy fácil, muy sencilla, es solo colocar una palabrita, pero ojo, tiene que ser una palabra clave que yo estuve repitiendo, es en una sola palabra, ¿cómo solucionó Abraham la dificultad con Abimelech? Una palabra que repetí varias veces. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a ver qué tanto prestaron atención. Niños, el Señor les bendiga. Que tengan buen día. Espero las respuestas. Un abrazo para todos.